el Dios de la historia y de la bendición. Lo hemos leído y lo hemos encontrado capítulo tras capítulo. Y hoy no será la excepción. Capítulo 28, y por favor vaya al versículo 10. ¿Están allí? Génesis 28, versículo 10. Y dice así: Jacob salió de Beerseba y fue para Harán. Llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto como una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño, y vio que había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. El Señor estaba de pie junto a él y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Entonces Jacob despertó del sueño y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo y añadió: cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Jacob se levantó muy de mañana, tomó la piedra que había puesto como almohada o cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima de ella. A aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces Jacob hizo un voto, diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y si me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Padre, ponemos en tus manos este tiempo que estamos aquí ahora para adorarte por medio de nuestro estudio de tu palabra. Te pido me guíes, te pido les guíes, te pido, Señor, que puedas hacer el efecto que quieres hacer con este texto en nuestras vidas para tu gloria. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, te pido esto. Amén. Gracia incondicional. Gracia, favor no merecido de Dios, favor inexplicable que no merecemos de Dios para con nosotros. Incondicional, no depende de su conducta, no depende de la mía. Depende de quién es Dios, de su carácter, de quién Él es, y viene de Él para nosotros. Gracia incondicional. Hace 2006, posiblemente febrero, 2 de la mañana, acabo de llegar a un país extraño a estudiar la palabra de Dios a tiempo completo. Dejé todo lo que conocía, toda mi familia, mi empresa propia. Entendí que Dios me llamó a estudiar. Y estoy allí ya un mes de estar allí. La comida no me gusta, la gente no me gusta. Tampoco parece que le gusta a la gente. El profesor no le entiendo. Yo creí saber inglés y simplemente no me gusta nada, estoy mal y a las 2 de la mañana estoy realmente sudando en frío
Y la pregunta es, ¿por qué estoy aquí? 30 años con empresa propia, hasta en una relación, bueno, o sea, realmente estaba mal. Entonces salí, rompí la regla, no se podía salir del edificio de dormitorio a esas horas, pero rompí la regla y salí. Y fui a caminar por el bosque y entré en el bosque y llegué a la parte final de esa calle, que era un lugar donde la gente se podía ver, el punto más alto creo que de la ciudad de Colombia, y se podía ver toda la ciudad. Y llegué allí y había una piedra donde uno se podía hincar y podía orar. Y allí yo le dije al Señor, con todo corazón, ¿por qué me trajiste aquí? Y lloré, estaba frío, estaba oscuro. Era peligroso estar allí. Empecé a escuchar ruidos y yo era como, Padre, ayúdame. Y le oré con convicción y le dije, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Por qué estoy aquí? Salí de ese país, volví a mi tierra sabiendo que el Señor me había llamado a servir en Costa Rica, para que las personas pudieran tener otra opción. Y ese era el llamado, tener otra opción de cómo hacer iglesia. Para que pudieran cantar las cosas que cantamos aquí, para que pudieran disfrutar alrededor de lo que estudiamos aquí, para que se hiciera cosas que yo no había podido ver se hiciera alrededor de mí. Y vinimos y plantamos iglesia. Y hoy les puedo decir con convicción que ustedes son la razón por qué el Señor me llevó allí. Hay dos congregaciones como esta. Hay pastores enseñando, haciendo iglesias como esta, porque a veces toma algunos de sus siervos y los lleva a un lugar para hacer las cosas que Dios quiere hacer a través de sus siervos. Y no solamente lleva a sus siervos, lleva a las familias con ellos y hacen los sacrificios que tienen que hacer para poder hacer las cosas como las que se han plantado aquí. Y no soy el primero, no soy el único, no tiene que ver con uno, es realmente Dios, es la obra de Dios, para la gloria de Dios. Si no fuera por Dios, yo no estaría aquí, no estaría con ustedes. Esa es la obra de Dios. Pero no lo quiere hacer solamente con una persona. De hecho, eso es lo que Él quiere hacer con cada creyente. El problema es que nosotros los creyentes normalmente vivimos para nuestros propósitos, no los de Él. Nosotros los creyentes a veces vivimos para que nos sirvan y nos hagan las cosas como a nosotros nos gusta, ¿verdad? Pero no es así. La historia que acabamos de leer es la de un engañador, es la de un mentiroso, es la de un tipo que sale a buscar y a producir lo que a él le gusta, lo que él desea, y lo usa para su propio. Él establece sus propósitos. Lo que tenemos aquí en el primer versículo es un hombre corriendo por su vida. Pero déjenme hablarles, recordarles sobre este hombre. Este hombre acaba de engañar a su papá ciego. Acaba de vestirse como el hermano, actuar como el hermano, tratar de funcionar como el hermano para que el papá ciego crea que él es su hermano mayor. Incluso el papá le dice, ¿por qué viniste tan rápido? Y le dijo, el Dios tuyo me hizo llegar tan rápido. Utiliza el nombre de Dios en vano. Luego al final le dice, ¿sos tú, Esaú? Y le dice, claro que sí, papá. Y le miente descaradamente. Y luego le besa y dice que le da un beso y el papá lo bendice. Este es un mentiroso, este es un hombre que deseaba tanto, tanto la bendición, que entonces miente, engaña, hace trampa, pero las cosas no le salieron bien. Hacer eso le pasó consecuencias. Cuando el hermano se enteró, el hermano se enfureció y prometió encargarse de matarlo. Entonces los padres se enteraron y le dicen a Jacob, huye porque tu hermano te quiere matar. Entonces dice el texto que lo besan, lo bendicen y lo envían. Y este hombre sale
Dice el versículo 10, Jacob salió de Beerseba y fue a Harán. Sale huyendo por su vida, para proteger su vida. En la segunda sección, en el segundo versículo, lo vemos que Dios se encontraría con él. Saben, Jacob ha escuchado que su abuelo conoció a Dios. Jacob ha escuchado que su papá conoció a Dios. Eso quiere decir de que hablaron con Dios, pero él no conocía a Dios. Entonces él huye, pero lo que tenemos en los primeros versículos es la narración donde Dios viene y se encuentra con Jacob. Por primera vez, Jacob conoce a Dios. En Harán, el Señor es un pueblo, en los textos anteriores, en el 17 aprendimos que era un pueblo donde Dios había traído a su abuelo. Jacob no lo sabe, pero es un lugar donde está, el lugar donde lo está tratando de llevar, Harán, donde ha decidido ir. Sus padres se han enterado de que Saúl está tan enojado, entonces le dicen que escape al pueblo de donde vive la familia de Rebeca. Y le dice que escape allá, que se vaya con su tío Labán. Bueno, para poder llegar allí, este señor, Jacob, va a tener que andar 800 kilómetros. No sé si tienen más o menos una idea de cuánta es esa distancia. Si caminas de aquí hasta Managua, de San José a Managua, tienes 400. Pero si te regresas caminando, ya cubriste los 800. Es esa distancia. Va solo, va por terreno desértico, va por montaña desértica y va a tener que durar por lo menos un mes para poder llegar allí. Dice el texto en el 11, llegó a cierto lugar, ahí en tu texto. Dice que llega a cierto lugar y lo agarra la noche. Entonces ya todo se volvió oscuro, las cosas posiblemente en el desierto se vuelven frías y él logra encontrar un lugar plano, agarra una buena roca plana, la coloca y dice que descansa la cabeza sobre la roca. Agotado, temeroso, ¿cómo se dice? Digamos, durmiendo digamos, a terreno abierto, ¿cómo se dice? A la intemperie, ¿verdad? No es una escena bonita, está agotado y simplemente él duerme. El texto, versículo 11, usa la palabra el lugar 3 veces. Eso está raro. Mira el versículo, dice, llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar y la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. 3 palabras que pudo haber sido descritas de una manera rara. ¿Qué es lo que va a pasar en ese lugar? Jacob no sabe dónde está. Él no sabe qué representa ese lugar donde él está. Saben, en Génesis 12:8 dice que en ese mismo lugar donde él está, en ese lugar, su abuelo Abraham, respondiendo al llamado de Dios de dejarlo todo y de ir a la tierra que él le tenía, antes de entrar a la tierra de Canaán, se paró allí y adoró al Señor. Y ahí el Señor se le reveló y conoció al Señor, y el Señor le dijo en preciosas palabras el pacto que quería hacer con él. Y allí, con palabras muy específicas, le dijo que lo quería bendecir, que quería ser su Dios, que lo cubriría, que lo protegería, que sería Dios también de su descendencia, que le tendría tierra, que le tendría bendición, y que por medio de su descendencia sería de bendición para todas las naciones. Esa fue la promesa que Dios le hizo a su abuelo en ese lugar. Y esto es Moisés dándonos una pequeña pista para entender que ese lugar era especial. Jacob no conocía a Dios. Dios lo detuvo en ese lugar y ahora Jacob va a poder conocer a su Dios. Este fugitivo tiene que dormir y entonces se pone a dormir. Este engañador tiene que dormir y se pone a dormir. Ahora,
Dios se da a conocer a Jacob. Dios se revela a Jacob. Tuvo un sueño increíble, dice el texto. ¿Sabe? Dios a veces en la Biblia se deja conocer o se revela por medio de sueños. Es algo que vemos sucediéndole a varias personas. ¿Alguien se recuerda de la historia de José y el faraón? El faraón tenía sueños y entonces empezó a pedir que alguien se los pudiera interpretar. Entonces resulta que traen a José de la cárcel porque el jefe de la cárcel sabía de la capacidad que Dios le había dado a José para poder interpretar sueños. De hecho, se lo había hecho a él mismo. Entonces traen a José y él interpreta los sueños del faraón. Dios se estaba comunicando a faraón por medio de esos sueños. Le estaba haciendo una advertencia de lo que iba a venir. Entonces José le interpreta y el faraón conoce al Dios de José y le logra decir lo que iba a suceder. Y gracias porque Dios se reveló por medio de ese sueño, toda la nación de Egipto pudo participar de una manera sana y protegida de una gran sequía que vino. Entonces eso lo vemos sucediendo. Ahora lo que tenemos es un sueño específicamente a Jacob para que Jacob sepa algo sobre Dios. Entonces dice que tiene un enorme sueño. Un enorme sueño. En ese sueño, Dios le enseña a Jacob que el Señor estará con él en todo lugar que él vaya. Israel es la que está escuchando y leyendo por primera vez este texto. Entonces también Moisés le está enseñando, usando el sueño de Jacob, le está enseñando a Israel de que el Señor Todopoderoso siempre va a estar con su pueblo, donde quiera que su pueblo vaya. Entonces dice el increíble sueño y dice que Jacob está durmiendo y lo primero que ve es como una escalera. Ahora, como una escalera también se podría ver como unas gradas. Y dice que las gradas empezaban en el suelo y que las gradas ascendían en su sueño, ascendían y llegaban hasta el cielo. Luego detalla que podía ver cómo ángeles bajaban por la escalera y subían por la escalera. Parece que lo que podía ver Jacob era que lo que conectaba la tierra con el cielo, por medio de cual subían y bajaban los mensajeros de Dios, era que la escalera, ¿cierto? La escalera. Ahora, versículo 13 nos da otro detalle importante. Míralo ahí. ¿Qué dice? Versículo 13. Y el Señor estaba de pie junto a él. Algunas versiones traducen ese versículo como que Dios estaba al final de la escalera. Gramaticalmente creo que es más posible que Dios estaba, Jacob viendo la escalera, viendo para arriba, y dice que el Señor estaba a la par de él. Creo que sería la mejor interpretación. Ahora, en el sueño, Dios no se queda callado. Dios no se queda callado y le habla en el sueño a Jacob y le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Soy el Dios que habló con tu abuelo. Yo soy el Dios de tu padre Isaac. O sea, yo soy el Dios que habló con tu papá. Entonces Isaac empieza a escuchar allí en el sueño y el Señor le da 5 promesas. 5 promesas específicas. La primera que le da es una promesa de tierra. A él y a su descendencia le daría la tierra que le prometió a su papá Isaac, la tierra y a su descendencia que le prometió a su abuelo Abraham. Promesa de tierra. Luego la segunda promesa que le da es promesa de prominencia. Le dice, sé que tienes temor, sé que estás en peligro, pero no vas a morir. Tu descendencia va a ser múltiple, va a ser muchísima.
Específicamente dice el versículo 14, serán como el polvo de la tierra, se extenderán de occidente al oriente, del norte al sur. Y le dice que van a ser numerosos, diciéndole, no temas, no vas a morir. Descendencia plena, prominente, serán famosos, serán reconocidos. Luego le da una tercera promesa en el sueño, una promesa de bendición. Y dice, en su simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esta era la promesa de la simiente que vendría, la simiente de la mujer por medio de descendencia, y gracias a lo que haría esa simiente, serían de bendición para todas las familias de la tierra, de generación en generación. Luego le da una promesa de cuidado, una promesa de cuidado y de protección. Dice, vean lo que es la promesa que le había dado a su papá Abraham. Les voy a leer, me voy a devolver a versículo, a capítulo 17. Esto es lo que Dios le había dicho a Abraham en promesa. Le dijo, yo estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia. Después de ti, por generaciones, yo voy a ser tu Dios y la de toda tu descendencia. En estos siguientes versículos, Dios va a explicar qué significa cuando Dios dice, yo voy a ser su Dios. Y pon atención, lo que le enseña a Jacob significa que Dios declare que Él es el Dios de alguien. No está diciendo de que ellos me van a tratar como su Dios. Está describiendo qué Dios dice, qué Dios quiso contarle, qué Dios quiso enseñarle a Jacob. Significa cuando Dios dice, yo voy a ser el Dios de Ricardo. Yo voy a ser el Dios de Rebeca. Yo voy a ser el Dios de Marco. Él está explicando allí a Jacob qué significa cuando Dios le prometió a su abuelo que él sería el Dios de Jacob, porque en la promesa decía de tu descendencia. Lo primero que dice el versículo 15 es, yo estoy contigo, le dice a Jacob. Lo segundo que dice es, yo te guardaré donde quiera que vayas. Versículo 15. Lo tercero que le dice es que yo te haré volver sano y salvo a esta tierra, de la que huyes como fugitivo, yo te voy a devolver sano y salvo. Nadie te va a hacer nada. Cuarta cosa que le dice, no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he prometido. Versículo 15. Dios le estaba explicando a Jacob lo que significa cuando Dios le prometió a su abuelo que él sería el Dios de Jacob. En resumen, número 1, ¿qué significa cuando Dios le dijo a Jacob, yo soy tu Dios, yo seré tu Dios? Que donde quiera que vaya Jacob, no importa dónde vaya, nunca va a estar solo. Él va a estar con Jacob. Número 2, que aunque Jacob piense que ha dejado a Dios atrás, eso no es cierto. Dios siempre va a estar al lado de Jacob. Saben, le está diciendo a Jacob, usted cruza fronteras y yo las cruzo con usted. Usted cruza ríos y usted cruza montañas y yo voy detrás suyo. Usted no me pierde, usted no se me esconde, yo siempre estoy allí. Esto no es tan fácil para Jacob porque si Dios ha estado en su vida así, Jacob se acaba de dar cuenta de que Dios ha visto todo lo que ha hecho. Si Dios es así con él, se le acaba de prender el bombillo y acaba de darse cuenta de que lo que acaba de hacer con su papá y con su hermano y lo que su mamá tramó, Dios lo vio y aún así le promete todas esas cosas. Gracia incondicional. Gracia del carácter de Dios, despliegue de su favor para con Jacob, no por quién es Jacob o cómo es Jacob, pero porque Dios de su amor y de su carácter de manera incondicional despliega su gracia por Jacob. Ahora, cuando le dice allí, yo voy a estar contigo, no te dejaré, yo te cuidaré, es como un pastor diciéndoselo a sus ovejas. Vean lo que dice Salmo 121, 7 al 8. Son las mismas palabras. El Señor te protegerá de todo mal, dice el salmista. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y guardará tu entrada desde ahora hasta siempre.
¿Por qué saco este salmo? Porque eran las palabras de promesa de Dios también para la descendencia de Abraham, para Israel. Esto era algo que cantaban en Israel en el templo los sábados cuando hacían celebración de adoración. Cuarta cosa que le dice, ya no serás, que le promete, ya no serás fugitivo más. Yo te permitiré que puedas regresar a tu tierra y que puedas regresar sin ningún peligro. En el siguiente versículo, ahora lo que vemos es Jacob despierta del sueño. Y ahora Moisés quiere mostrarnos lo que pensó una vez que terminó ¿cómo se llama? El sueño. Lo que empezó a meditar Jacob justo cuando terminó de soñar. Y Moisés quiere que Israel ponga atención. Aquí viene el mensaje de toda la historia. Aquí viene el tema de toda la historia. La manera en la que interpreta Jacob el sueño. Versículo 16. Léelo ahí conmigo. Dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Versículo 17, y tuvo miedo Jacob, pero también añadió, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios, esta es la puerta del cielo. ¿Sabe? Jacob lo que está haciendo es reconociendo la presencia de Dios en su sueño, pero también la presencia de Dios en el lugar donde está. Jacob está impresionado por el sueño, Jacob está impactado por el sueño. Y ahora lo que vemos es declarar, aquí está Dios, Dios está conmigo, esta es la casa de Dios, esta es la puerta de Dios, la puerta de la casa de Dios. Este es un hombre diferente, hablando diferente, después de hablar con Dios, después de que Dios se le reveló. Saben, no sé si se acuerdan, a principio del año, Aarón nos dio 3 sermones. Gracia, ¿qué? Salvífica, ¿verdad? Y la segunda, ¿cuál fue? Gracia transformadora. Gracia incondicional es de lo que está hablando el texto. Pero una de las cosas que hace la gracia salvífica, la incondicional, es que transforma a la persona. Ya Jacob no es la misma persona. Él ha recibido la revelación de Dios. Dios se le reveló de manera directa por medio del sueño y ya no es la misma persona. Pero este pecador acaba de ver a Dios. Este tramposo conoció a Dios y la información que le ha dado a través de la revelación lo ha transformado. Todo ese despliegue de gracia que no se merece, él sabe que no se merece. Lo que se merece es castigo. Lo que se merece es muerte. Lo que se merece es que lo agarre Esaú y haga con él de acorde a lo que Esaú quiere hacer. Eso es lo que se merece. Pero ahora tiene todo este despliegue de promesas de la gracia de Dios. Gracia incondicional. ¿Saben? Cuando pienso en esa metáfora que usa de que esa escalera, ¿qué pudo significar esa escalera? Ese mensaje. Las promesas está claro. Pero ¿qué quiso mostrar Dios a Jacob con esa escalera, con ángeles bajando y subiendo? Y si fuera Israel el que estuviera ahí sentado, no hay manera que Moisés supiera qué significa esa escalera. De hecho, posiblemente Moisés no sabe y por eso no lo pone. Pero ustedes no son Israel, ¿verdad? Ustedes son ¿quiénes? La iglesia. Entonces yo por obligación necesito enseñarles algo más. Entonces, ojo lo que estoy diciendo, lo que voy a decir no lo está enseñando el texto. Porque no era Israel y porque Moisés no lo sabía. Pero en el Nuevo Testamento tenemos a Juan, el discípulo amado, que escuchó y vio y anduvo con nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo algo que es prácticamente sacado de esa visión, de ese sueño de la escalera, de los ángeles,
del cielo y de la tierra. Y está en Juan 1:48. Nosotros como miembros de la iglesia leyendo esta historia no podemos no dejar de ver esto porque es algo que reveló el Señor ya en el Nuevo Testamento. Juan 1:48 y 49. ¿Saben? Esto es uno de los discípulos cuando Jesús lo llamó a seguirlo. Se llama Natanael. Natanael es el que estaba desconsolado debajo de un higuero. ¿Se acuerdan? Y que él está allí y él está preguntándole a Dios, está desconsolado, está destrozado. De pronto él va a la ciudad y viene y lo invita, si no me equivoco, no me acuerdo cuál discípulo, lo invita a venir a conocer al maestro. Y entonces lo lleva a conocer a Jesús y entonces él le dice, cuando estabas debajo de la higuera, yo ya te veía. Y él se sorprende. Él se sorprende porque está viendo que Jesús sabe de dónde viene, de dónde estaba y lo que él le dijo a Dios. Entonces el versículo toma esa respuesta de Natanael a lo que Jesús le dijo. Versículo 49. Natanael le preguntó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Está diciendo eso por lo que le acaba de adivinar, lo que le acaba de decir. Tú eres el Rey de Israel, Jesús contestó. Y Jesús le dijo, versículo 50, Natanael, cosas más grandes que esto que acabas de ver vas a poder ver. Se estaba refiriendo a esto de que él estaba presente, estaba presente cuando Natanael estaba debajo del higuero. 51, en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y a los ángeles de Dios bajando sobre el Hijo del Hombre. En la visión de Jacob, ¿sobre quién bajaban y subían los ángeles? La escalera. En esta sección, ¿sobre quién bajaban y subían los ángeles? Jesús. Juan nos está diciendo a nosotros, la iglesia, que Jesús es la escalera. Si en la visión de Jacob, en el sueño, lo que conecta el cielo con la tierra es la escalera, en este texto de Juan, el mediador para conectar el cielo y la tierra es Jesús. ¿Sabe? Para Juan era necesario que nosotros la iglesia conozcamos esa conexión con la historia en Génesis. Ahora, dice el versículo 18 que Jacob se puso a madrugar. Váyanse en el 18, Jacob se levantó muy de mañana. Dice que tomó la piedra, la volcó y la puso verticalmente, la hizo como una señal, como un pequeño, erigió como un pequeño altar, y luego tomó aceite y lo ungió, ¿verdad? Uno en ese tiempo se ungía algo para apartarlo y consagrarlo para Dios. Y esa acción, aunque no lo dice, es una acción de adoración. El hacer este altar justo donde lo había hecho su abuelo, lo que está haciendo Jacob es adorar a Dios. El tramposo ya no quiere ser tramposo. El tramposo ahora ha decidido cambiar. Y ahora, después de que Dios se le reveló, quiere adorar a Dios. Y dice el texto que hace un voto. Y dice allí que él hace un voto. Ahora, aquí quiero decirles dos cosas. Hay algunos comentaristas o pastores, digamos, y puedo entenderlo perfectamente, que la siguiente declaración que hace Jacob, porque dice, si tú haces esto, yo voy a adorarte, ¿verdad? O voy a darte 10. Entonces, cuando uno lee eso, hay algunas personas que dicen que sigue siendo tan tramposo como siguió, porque le dice a Dios, después de todas las promesas, dicen estos hermanos, de que le está poniendo una condición a Dios. Bueno, cuando usted me cumpla todo esto que usted me está diciendo, yo hasta le voy a diezmar, ¿verdad? Y eso es una manera de interpretar. Pero él dice que hizo un voto. Entonces, cuando uno se vaya a estudiar los votos, por ejemplo, Ana,
¿Se acuerdan de Ana, la mamá de quién? De Samuel. Eso está en 1 Samuel. Cuando vemos también, digamos, ahí mismo en 1 Samuel o en 2 Samuel hay otro voto y ustedes ven que tiene dos partes. La primera parte del voto, estos son palabras que tal vez no les van a interesar, pero digamos, en un voto está la protasis y la segunda parte se le llama la podosis. La protasis empieza con sí, siempre. Y la podosis empieza con entonces. Es como llegar y decir, Padre, mientras tú, entonces yo, y eso es lo que está diciendo, es un voto, aunque empieza con un condicional, pero no es condicional, ya Él se lo prometió, ya Dios le hizo promesas que se van a suceder no importa qué. Entonces no tiene sentido que Él esté, digamos, condicionando a Dios, no, lo que está haciendo es repitiendo la estructura de un voto. Y creo que es lo que la mayor evidencia da. Entonces lo que Él está diciendo allí, en otras palabras, en palabras más comunes, le está diciendo, Dios, mientras tú estés conmigo, Dios, mientras tú vas a ser mi Dios, tú me vas a guardar, tú me vas a bendecir, tú me vas a proveer, tú me vas a regresar a mi tierra en paz, y yo mientras te adoraré, y yo mientras te diezmaré, daré una décima parte de todo lo que tú me proveas, para que sirva para ti el Señor. En otras palabras, Padre, tú serás mi Dios, y yo voy a vivir para servirte. ¿Verdad? Y ese es el voto que Él hace allí. ¿Saben? Dios le cumpliría la promesa a Jacob. ¿Se acuerdan cuando José manda a pedir de que traigan al papá Jacob? Que envía a los hermanos, cuando José en Egipto envía a los hermanos y le dicen, vayan por su padre y tráiganlo. Aquí no le va a faltar nada, aquí lo vamos a proteger durante esta sequía. Entonces los hermanos van y hablan con Jacob y le dicen, entonces Jacob teme. Y aquí se ve el cumplimiento de la promesa de Dios a Jacob. Miren en Génesis 46:4. Esto es algo que ustedes vamos a estudiar juntos, pero dice 46:4. Y Dios habló a Israel, porque en unos capítulos próximos Dios le va a cambiar el nombre a Jacob por el nombre de Israel. Y le dice, y Dios habló a Israel en una visión nocturna y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, Padre, aquí estoy. 46:3. Y él dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y ciertamente yo también te voy a hacer volver. Y este es Dios diciéndole, yo voy a estar contigo. Te prometí que estaría contigo. Aquí estoy contigo y voy a seguir contigo, le dice a Jacob. Entonces la pregunta es, ¿esto qué tiene que ver con nosotros, la iglesia? Porque la iglesia está llamada a estudiar este texto. Y entonces Moisés le está diciendo a Israel que así como su Dios, el Dios de Jacob, estuvo con Jacob en todo el momento hasta que produjo la nación de Israel, que Dios también iba a estar con Israel, no importa qué, que estaba presente, no importa donde Israel fuera, Dios estaría con Israel. Y le está prometiendo, y es el tema de toda la narración, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios le promete a Israel que estaría presente en su vida de manera incondicional. Y aquí es donde viene la aplicación primera para la iglesia. Esta presencia permanente en medio de la iglesia y en los corazones de la iglesia es algo que se aplica a nosotros también. Y la respuesta es que sí. Y la respuesta es que sí. Vamos en partes. Vean lo que le dijo el Señor a Israel en Isaías 41:10. Esto es a Israel. Israel, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te voy a fortalecer, ciertamente te ayudaré, y si te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías le dice a Israel que Dios está constantemente con él. Ahora Isaías profetiza algo que vendría, la llegada del Mesías.
Y mira lo que dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Dios está con nosotros. Y eso es una predicción que hace Isaías. Ahora, la iglesia goza de la presencia de Dios incondicional. Mateo reconoce que Jesús es el cumplimiento de esa promesa. Y en Mateo 1:23 le dice, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios está con nosotros. Esto es Mateo confirmando que Cristo es ese medio para que la presencia de Dios se vuelva permanente e incondicional en los corazones de la iglesia. Mateo 28, 18 al 20. Jesús, antes de ascender, reúne a sus discípulos y les dice, toda autoridad me ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra. Ojo, los mismos elementos de la visión. Tanto en el cielo como en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo les mando a que les enseñen a guardar todo lo que yo les he enseñado. Y he aquí que yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Presencia constante y permanente en la iglesia, mientras la iglesia hace discípulos de todas las naciones. Este es un problema que algunos de ustedes, o a veces yo, voy a querer la última parte sin hacer la primera. Saben, en esa noche oscura y temerosa, digamos, yo tenía miedo. Estaba aterrado. Y ese versículo lo que me alentó es a recordarme que mientras yo agarre mi vida y a los míos, yo y mi casa, y los lleve a servir al Señor, en hacer discípulos de todas las naciones, de manera que Él tiene autoridad para pedirme que yo agarre mi carrera, que agarre mi empresa, que agarre mi vida, que agarre mi familia y establezca la gran comisión como el propósito de mi familia de vida. Él tiene toda la autoridad para hacer eso con tu familia, con tu vida, con la mía. Es más, ya lo hizo. Haciendo discípulos de todas las naciones, por dos medios, tomando una persona que no conoce de Cristo y presentándole el Evangelio, llevándolo a conocer a Cristo hasta que éste abrace el Evangelio para que luego pueda ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este puede ser un amiguito de tus hijos, esto podría ser un vecinito ahí, podría ser un compañero del trabajo. Esto no tiene que ver con dones, esto tiene que ver con fe y con obediencia. Podría ser tu hijo, tu hija, podría ser tu vecino, tu vecina. Esa es la visión de Dios para la iglesia. Entonces a esas personas las traemos a la iglesia a la cual pertenecemos, para que puedan seguir aprendiendo ¿qué? Todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a guardar. Y la promesa persiste para esas familias, que Él estará con ustedes hasta el final de los tiempos. Esto no es como llegar y decirles, hey, ustedes vayan y yo los cuido desde acá. No, esto es, hey, vamos y yo voy con ustedes. Y a mí nadie me separa de estar con ustedes. Y esa es la presencia de perpetua, la presencia constante en la vida de los cristianos. ¿Estamos en un mundo caído? Sí. ¿Estamos en un mundo peligroso? Sí. ¿Estamos en un mundo difícil? Sí. ¿Nos va a cuidar Dios? Sí. ¿Nos va a proteger Dios? Sí. Aunque a veces yo pueda sentirlo distante, ¿está ahí presente? Sí. Cuando yo tengo miedo, puedo estar completamente seguro que Dios me va a cuidar, que me va
a proteger, que me va a proveer, que me va a ir conmigo? Por supuesto que sí, porque su gracia es incondicional. Si Él prometió algo, no es como hombre para retractarse. Él es Dios y Él promete, cumple lo que promete. Esta es la promesa de Dios para todos los que están aquí. Y Gabriel, Isi y David, Dios va a estar con ustedes. Dios nos va a enviar y Dios nos va a acompañar. Y Dios nos va a proteger y nos va a proveer y nos va a cuidar y nos va a chinear mientras servimos a Él. Al resto de la iglesia, Dios está aquí. Y aunque nosotros no estemos, Dios los va a acompañar. Y Dios los va a proteger. Y Dios los va a cuidar. Y Dios los va a llevar. Y no nada ni nadie los va a separar de este lugar. Lo único que ustedes tienen que hacer es tener fe. Lo único, chicos, que tenemos que hacer es tener fe. Y seguir haciendo para lo que Dios nos salvó. Vivir para su gloria, vivir para adorarlo, vivir para servirle con todo lo que tenemos. No importa qué. La fe que Él quiere que tengamos es una no importa qué. ¿Tiene sentido? Para eso Dios los trajo a este lugar. Muchos de ustedes se están preguntando, ¿y yo por qué estoy viniendo a este lugar? Esa es la respuesta de hoy. Para tomar esta iglesia y este lugar y necesitar comprar más sillas o extender las paredes para que más personas decidan, yo voy a seguir a Cristo. Para que se extienda el reino. Para eso te salvó. Todos los pecados que usted haya podido hacer, todos los pecados que Jacob hizo, al final se resumen en una sola cosa. Que el amor de Dios por ti, por mí, es incondicional. Es incondicional, no merecido. Y que la reacción es fe. Seguir a predicar su nombre. Aunque se los hemos dicho 10 veces a esa persona, a ese hijo, a esa hija, se lo volvemos a decir. Para que en el tiempo del Señor esa persona se arrepienta y haga Cristo su Salvador. Y después los traemos aquí. Amén. Termino con este versículo. Mateo 11, 28 al 29. Si tú sientes a Dios distante, si estás cargado por tu pecado, si estás bajo una prueba y sientes a Dios que no está presente, Mateo escribió estas palabras de Jesús para ti y para mí hoy, para que tengamos fe. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Esto es una promesa de presencia, pero de relación y de trabajo en nuestro corazón. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Mateo 28:20, ¿se acuerdan? Y he aquí que yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Eso no lo cambia nadie, mis hermanos. Oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu dedicación hacia nosotros, tu involucramiento en nuestras vidas, es algo que siempre ha estado y es algo que siempre estará. Aun cuando te rechazábamos, aun cuando lo que hacíamos, lo hacíamos sabiendo y con deseo y con gozo nuestro pecado, ahí estabas involucrado, presente, incondicional. Pero hoy, Señor, que muchos de nosotros, si no es que todos te conocemos lo que has hecho para resolver nuestra situación. Entregaste a tu Hijo en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Padre, te damos gracias. Y por medio de esa promesa sabemos que nos has hecho uno con Cristo y somos uno con Él. Y Él mora en nuestros corazones y lo podemos ver y lo creemos de corazón. Padre, glorifícate en nuestras vidas
y dinos a dónde ir, a dónde quieres que te sirvamos, cómo quieres que te sirvamos, con quién, en dónde, Padre, y envíanos, llévanos donde esa persona, donde esa familia, donde ese lugar, para que podamos presentar a tu Hijo Jesucristo con toda su pompa, con toda su gloria, con todo su poder, para que tú puedas transformar ese hogar, ese matrimonio, ese espacio, ese corazón para tu gloria, Señor. Señor, responde a cada hombre y mujer, niño o niña, joven, aquí presente. La pregunta de lo que quieres hacer por medio de su vida, por medio de sus manos, de su boca, de su entendimiento, para tu gloria. Y que puedan entenderlo, lo pueden hacer en el marco de esta familia de fe, la IFE, para tu gloria. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo pido esto. Amén.